En el rito Aquarius, que implica la estructura acuariana, el maestro nos menciona que el ritual es el funcionamiento de una estructura, y la estructura no es más que el rito. Rito, ritual, y el rit es el individuo, es el venerable maestro, es el que activa y hace funcionar la estructura. Cuando hablamos del rito Aquarius, es la estructura acuariana que tiene un funcionamiento, una funcionabilidad, que está basada en una documentación iniciática de la tradición ancestral, en las enseñanzas del maestre Serge Raynaud de la Ferrière. Él nos dice en su obra, el libro negro de la francmasonería, que es necesario reflexionar acerca de la necesidad de profundizar mucho más en la documentación iniciática, y mejor aún los hermanos masones que están en los grados, en el segundo y en el tercer grado. Dice de que la iniciación no puede ser transmitida únicamente a través de una organización regularmente constituida, sino que debe también existir en su condición de luz, que ha de ser transmitida. O sea, no es suficiente una organización que tenga una correlación del pasado, externamente hablando. Es necesario que haya una condición de luz en las personas que preservan este conocimiento. En efecto, dice el maestre, es necesario que exista aquello que va a ser otorgado a los adeptos. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Y cuando en los tres niveles principales de la masonería, el aprendiz es el que pide, es el que está en el proceso de aprendizaje. El compañero es el que pide y ya está dando, es el que está en la zona intermedia como bisagra. Entonces el compañero puede estar dando ya una orientación a los adeptos, y el maestro es el que da. Entonces se necesita tener aquello que se va a otorgar, dice el maestro, a los adeptos, porque no basta, dice él, que una institución se diga iniciática para que tenga algún poder, y eso es lógico. El poder no solamente es títulos o una prerrogativa administrativa. Dice el maestro que se requiere una enseñanza al mismo tiempo que una potencia espiritual que ofrecer en sucesión, para asegurar así esta cadena tradicional. De tal manera que esta cadena tradicional se ha roto ya en el pasado, y más aún en la organización francmasonería, porque no había potencia, incluso hay muy poca potencia espiritual en nuestros grandes venerables maestros de los ritos, grado 20, grado 30, grado 33, etcétera, y otros ritos. No hay esa potencia espiritual. Entonces, ¿qué se puede ofrecer en sucesión? Y esto está bien claro como el maestro lo menciona, que no basta, dice, que una institución se diga iniciática para que tenga algún poder. Y muchos se dan el título iniciáticos, e incluso ciertas disposiciones frente a los demás, o ciertas actitudes, de tal manera de que la cadena tradicional no se transmite, porque se necesita una potencia espiritual. Y él nos dice también que el rito por sí mismo no ofrece ningún valor. Los diferentes ritos que hay, incluso el rito Aquarius, no ofrece ningún valor si no está comprometido o simplemente entendido en su sentido real. Es decir, el maestro nos dice que hay que comprender en un sentido real, no simbólico, un rito. El rito es una estructura que nos conduce hacia un despertar interior. Si ese rito lo hacemos carne, lo asimilamos y nos permite elevarnos en el sentido místico,
entonces tiene una realidad efectiva y ahí el rito sí tiene valor. Pero si solamente se repite externamente lo que hay que hacer internamente, pero nunca se realiza, pues simplemente es una masonería simbólica. Ahora, los elementos esenciales de una ceremonia, dice el maestro, que descansan en el empleo de un mecanismo. En nuestro rito Aquarius tenemos en nuestras ceremonias todo un mecanismo basado principalmente en lo cósmico, puesto que el maestro dice que templo es el cosmos y el cosmos es el templo. El mecanismo que hace funcionar el rito, es decir, el ritual, es un mecanismo cosmobiológico. Por lo tanto, ahí descansan las ceremonias en nuestro rito Aquarius. Y él sigue diciéndonos el maestro de que una ceremonia debe descansar en un mecanismo del cual hay que volverse maestro para que aquel tenga una característica iniciática, pues de otra manera cae en un movimiento ordinario. Entonces hay que volverse maestro, hay que ser maestro real, para que no sea un movimiento ordinario, sino extraordinario. De ahí la disciplina, de ahí la direccionabilidad en este movimiento masónico de la masonería universal, para que se haga realidad la maestría, como el maestre pide en sus diferentes obras. Y dice el maestro por ahí, en una de las obras, incluso en el libro negro, en la página 118, él está diciendo bien claro que sería tan poco valedero como si hubiera sido hecho por un profano ordinario un ritual en la cual no lo hace el maestro o un maestro real y simplemente se queda en un movimiento ordinario. Dice que la iniciación y la influencia espiritual es la base de todas las... ¿Qué tal?